Bueno, buenas noches a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento y se están conectando con nosotros, con Cenestep Salud en este momento y conmigo, Andrea Xiomara Oviedo Sánchez. Ahí les boto el dato de todo mi nombre mientras nos conectamos. Bueno, vamos a dar la espera de un momentico, unos minuticos, para que demos lugar a que más personas puedan conectarse y disfrutar con nosotros este live y este tipo de tips que vamos a repartir con todos ustedes con todo el gusto del mundo. Entonces vamos a esperar unos minuticos, como vuelvo y digo, para que más personas puedan conectarse con nosotros. Bueno, espero mientras se conectan más personas con nosotros, quiero saludarlos un poco. Espero de todo corazón que en medio de esta cuarentena todo marche muy bien, en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus casas, que todo esté muy, muy, muy bien. Porque se estará cortando un poco. Bueno, yo quisiera preguntarles un poco a las personas que me están viendo en este momento. ¿Ustedes pueden escucharme bien? ¿Me están viendo bien? ¿Se pueden oírme de una buena forma? ¿O se está trabando? O bueno, cuéntenme por favor para saber cómo lo están viendo. Bueno, hola Juliana, es de Pereira, qué gusto tenerte con nosotros, de verdad. Por favor, ¿me pueden indicar si me escuchan bien? ¿Pueden comentarme por favor si me están escuchando o viendo bien? Ah, bueno, muchas gracias por contestarme. Es que acá noto que a veces como que la pantalla se altera, pero pues de pronto es como un error de acá. Lo importante es que ustedes sí escuchen y vean a la perfección. Entonces, bueno, me ubico en este momentico mejor acá. Bueno, entonces vamos a comenzar este live el día de hoy. Entonces, muy buenas noches para todos, muchísimo gusto. Para el que no me conoce, mi nombre es Andrea Oviedo. Yo soy psicóloga de la Universidad de La Sabana, soy especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico y soy magíster en neuropsicología clínica de la Universidad San Buenaventura de Bogotá. Entonces me gusta muchísimo estar acá con todos ustedes, de verdad me parece muy importante el hecho de compartir conocimiento con las personas. Me parece que no debemos ser egoístas con ello. Entonces es espectacular estar acá con todos ustedes. Bueno, para comenzar, tenemos que saber el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es cómo potencializar el cerebro intelectual de nuestros niños, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de un cerebro intelectual? Porque en términos generales, al hablar de cerebro, no solo tenemos, o sea, tenemos un solo órgano, pero nuestro cerebro tiene diferentes tipos de responsabilidades, por así decirlo. Tienen unas especificaciones que son correspondientes a todo lo cognitivo, a todo lo que aprendemos, por así decirlo, y tiene también un tipo de componente más emocional. Los tips del día de hoy tienen mucho que ver con ese componente cognitivo, por eso llamamos el título así. También me gustaría compartirles a todos ustedes que el live del día de hoy
tiene mucho que ver con un libro que escribió un doctor que se llama el doctor Álvaro Bilbao, que es un neuropsicólogo español y que escribió un libro espectacular dentro de los tantos libros que él tiene, que se denomina El cerebro del niño explicado para padres. Me parece muy importante que ustedes puedan acceder a él. Yo voy a dejarlo en mi muro y también en el de Senestep Salud para que puedan descargarlo. Gracias a este doctor, este libro es totalmente gratis y realmente es muy enriquecedor para los que son papás porque es muy amigable, así digamos que no tengamos conocimiento acerca de este tema, y es que no tienen por qué todas las personas saberlo. Entonces habrá papás pues que no han estudiado absolutamente nada de psicología, absolutamente nada de neurobiología, y está bien. Entonces este libro es muy facilito de comprender, da muchos tips, entonces chévere que lo puedan adquirir. Entonces, para que vayan a verlo despuesito, lo dejaré, ya les dije, en mi muro y en el muro de Senestep. Bueno, para comenzar entonces hablaremos un poco rápido de las estadísticas que tenemos en Colombia para el día de hoy y que son bastante abrumadoras, y voy a hablar un poco del maltrato infantil. ¿Por qué voy a hablar de esto rápidamente? Porque muchas veces, y más con la situación que estamos viviendo actualmente, que es todo lo que tiene que ver con, con la pandemia, y que estamos en casa mucho tiempo, muchos de nosotros, otros pues lamentablemente entiendo que por cuestiones laborales no lo pueden hacer, pero a lo que voy es que estamos con, con un nivel de estrés demasiado elevado, con un nivel de estrés de adrenalina todo el tiempo, y esto hace que el maltrato hacia los niños haya aumentado. ¿Por qué tiene que ver con nuestro live del día de hoy? Tiene mucho que ver, ya que parte de esa potencialización de este cerebro tiene que ver cómo tratamos a nuestros niños y qué les decimos a nuestros niños para que ellos tomen esa motivación para que cada día puedan ser mejor y sus cerebritos puedan ser sanos y puedan ir aumentando esas redes, esas conexiones neuronales. Entonces, resulta que para el día de hoy Colombia cuenta con un 41% de maltrato infantil. Y no solo estoy hablando de un tipo de maltrato, claramente está aquí un abanico de maltrato. Entonces, maltrato psicológico, maltrato verbal, maltrato físico, maltrato sexual, entre otros, pero es una cifra abrumadora que valdría la pena pues ponerle cuidado, mucha atención y disminuirla. Entonces, esto lo hago para concientizarlos a todos ustedes que me están viendo. Si pueden compartir este live, me ayudarían mucho para que otras personas también puedan verlo. Entonces, tiene mucho que ver con esto que les decía, cómo tratar a nuestros niños, qué les decimos. Desde ahí empieza todo, más allá de realizar una actividad puntual, más allá de llevarlo a cierto tipo de profesional, es poder desde casa comenzar a hacer de nuestros hijos unas personas íntegras. Entonces, para eso quiero compartir con ustedes rápidamente también el desarrollo del cerebro de un chiquito. Entonces, para esto me voy a remitir por allá cuando estamos en estado de embarazo. El cerebro de un ser humano más o menos se desarrolla para la semana 3. Por eso es tan importante el dato que voy a dar a continuación, y es el consumo de ácido fólico. Tiene mucho que ver, voy a dar el ejemplo con esto. Hacia la tercera semana nuestro bebé tiene una forma de un tubito, o bueno, se hace dentro del bebé una forma de un tubito que se llama tubo neural, y el ácido fólico va a hacer que las partes de este tubito se cierren, porque va a ser la cabeza y va a ser la columna vertebral. Si no consumimos ese ácido fólico, pues posiblemente estas dos aberturas, una de las dos quede abierta, y vienen pues diferentes patologías que bueno, digamos que en este live no vamos a nombrar, pero que es fundamental que ustedes la conozcan. Una vez entendamos que somos un tubito, de este lado que va a ser nuestra cabecita se van a formar 3 vejigas, y que van a llamarse básicamente y rápidamente, van a llamarse romboencéfalo, metaencéfalo y proencéfalo. Entonces, para entenderlo, pues este ya es un cerebro un poco más de un adulto. Entonces, como pueden ver, la primera vejiguita que se va a formar va a ser toda esta parte de aquí. La segunda que les nombré, que es el diencéfalo, va a ser todo lo de aquí.
y la tercera que les nombré va a ser todo lo de la corteza. Fundamental que comprendamos que el cerebro entonces se hace de atrás hacia adelante. Hay que comprender que los chiquitos tienen todos un proceso y todos los procesos de nuestro cerebro tienen un tiempo. Es fundamental, ¿por qué? Porque hay papás que quieren todo ya, porque mi hijo no está comprendiendo ya esta situación, porque mi hijo no puede solucionar esto, porque mi hijo no puede sumar y restar. Pero pues es que hoy en día contamos con un afán de querer que nuestros niños a los 3 años, 2 años ya estén sumando, restando y multiplicando por el simple hecho de mostrar hacia los demás pues que nuestro hijo es el más inteligente de todos. Entonces es ahí donde entramos a otra controversia de este live y es ¿qué es inteligencia? Entonces la inteligencia tiene mucho que ver, o eso era lo que pensábamos antes, que tiene que ver con el bagaje, el conocimiento, todo lo que aprendamos a diario, el que más estudie, el que más aprenda idiomas. Eso era lo que se creía anteriormente. Actualmente se cree que la persona inteligente es la que tiene la capacidad de adaptarse mejor a un entorno y poder solucionar los problemas de la mejor manera. ¿Qué pasa? Las dos deberían ir juntas para tener, digamos, un cerebro potencialmente brillante. ¿Por qué? Porque el primer 50% que estamos hablando de todo el bagaje de conocimientos y todo lo que dije anteriormente va a construir lo que se denomina reserva cognitiva, ya sea de los niños como hablamos hoy o ya sea de nosotros como adultos. La reserva cognitiva, para que lo entendamos mucho más sencillo, tiene mucho que ver como, pues así me lo enseñaron a mí y así se los enseñaré a ustedes, es como coger una billetera, ¿no? Y entonces nuestras abuelas o nuestras mamás nos ofrecen un billete y nos dicen como métalo ahí en la rajita donde nadie lo vea, cosa que si a usted la dejan botada o se le acaba el dinero, coge de ahí y tiene cómo devolverse a la casa o cómo poder, sí, pues solucionar el problema. Entonces, esto es lo que hace nuestro cerebro. De todo el bagaje de conocimiento que tengamos, ya sea la educación, aprender un nuevo idioma, aprender a cocinar un plato nuevo, utilizar la mano que no utilizamos normalmente. Todo esto va a hacer que nuestro cerebro tenga un bolsillito y coja y coja y coja. ¿Para qué? Para que en determinado momento, Dios no lo quiera, haya un accidente, no sé, un trauma craneoencefálico o alguna situación. Y el cerebro lo que hace es coger ese bagaje y nos va a facilitar mucho la rehabilitación. O de pronto también en las enfermedades neurodegenerativas o las demencias. Ahí es, por eso es tan importante hacerlo desde muy chiquitos. Por eso lo traigo a colación en este live. Porque es muy importante comprenderlo para irlo desarrollando en el niño desde pequeño. Sin embargo, también es importante desarrollar en el niño la flexibilidad cognitiva, que es un proceso netamente ejecutivo que es en la parte frontal. Todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas hace parte de nuestro frontal y debemos desarrollarlo en ellos para que ellos tengan la capacidad de ser flexibles. Estamos acá en este momento, en muchas ocasiones no hemos sido inflexibles, es decir, tercos, no hemos sido rígidos, no hemos sido así como que no me muevo acá porque es que es mi forma de pensar y así es, y no hay ninguna forma eh, más allá de la que yo la hago. Esto es totalmente inaceptable, la verdad hay que lograr ver la vida ni negro ni blanco. Hay un abanico de colores en gris que vale la pena ser eh, investigado y observado. Entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer esto? Es ahí donde vamos a comenzar a hablar de cómo entonces potencializamos ese cerebro de nuestros chiquitos. ¿Qué pasa? Cuando hablamos ya del cerebro intelectual, de lo que veníamos hablando, hablamos de todo lo que tiene que ver con procesos cognitivos. Hoy específicamente vamos a hablar de 6 procesos cognitivos. Entonces vamos a hablar de la atención, de la memoria, del lenguaje, de la inteligencia visual, vamos a hablar de la creatividad y del autocontrol. Esos van a ser nuestros temas pilares y vamos entonces a hablar un poquito de qué vamos a hacer en casa para que nuestros niños cada día sean mejores en estos aspectos. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es la atención. La atención, como todos lo sabemos,
pues es esa capacidad de dirigir y mantener nuestra conciencia en algún estímulo específico. Vale la pena nombrar que hay diferentes tipos de atención y que son fundamentales comprenderlos porque nosotros como, pues hablo de nosotros, yo no soy mamá, pero a veces los padres, pues no sé, juzgan de inmediato como mi hijo tiene fallos atencionales, mi hijo no logra hacer esto porque es que se distrae con una mosca, mi hijo escucha un pájaro y ya, pues ya no está aquí, ya lo perdí. Entonces, pues realmente, ¿qué es lo que pasa? Hay varios tipos de atención y vale la pena entonces comprender uno por uno. No voy a andar mucho porque pues no es un live netamente atencional. Pero bueno, entonces básicamente hay cinco tipos de atención. Está la atención focalizada, que básicamente es como, oye Andrea, y volteo a mirar. Está la atención sostenida, que tiene que ver con nuestra concentración. Entonces, cuando, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con todo lo que son el tiempo en el que los niños deberían estar concentrados sin perder su foco atencional. En esto voy a ahondar un poquito para que ustedes sepan como papás cómo poderles exigir a sus niños, porque para eso hay que aprenderlo. Entonces, si tienen un niño que tiene un añito de vida, pues toca saber que ese niño solo tiene 5 minutos de atención. Entonces, si lo han visto, es el típico niño que le pone cuidado a la manijita que suena, a tal vez todo lo que es color. Recuerden que somos muy perceptuales y sensoriales. Entonces, pues 5 minutos y lo perdimos. Ya cuando empiezan a tener 2 años, 3 años, esta atención empieza a aumentarse un poco y podemos tener un poco más de complicidad con los niños porque los tenemos más o menos de 8 minutos a 10 y después de eso lo perdemos. Ya cuando empiezan a crecer, tener 4, 5, 6 añitos, varía entre 15 minutos y entre 10 minutos y 15 minutos, más o menos 20 minutos. Entonces es importante tener en cuenta que no todos los niños van a tener este proceso igual. Que el hijo de mi vecino puede concentrarse 20 minutos y el niño que está en casa solo 15. No hay que juzgarlos por eso, todo cerebro es diferente. Lo que sí podemos hacer es ayudarlo a que entonces eso se prolongue un poquito más, pero va mucho más allá de juzgarlo y de etiquetarlo como un fallo atencional como tal. Ya obtendremos la atención un poco más avanzada que va desde los 8 años hasta la vida adulta, que podemos tener un poco a los 30 minutos hasta los 45 minutos. Pero ¿quién de nosotros, ni siquiera nosotros los adultos, nos hemos desconcentrado fácilmente? Y es que realmente es difícil. ¿Por qué? Porque existen diversos estímulos que no solo son extrínsecos, es decir, en el ambiente. O sea, no solo está la mosquita, o no solo está el sonido de una ambulancia pasando en este momento, sino que también están nuestros sonidos intrínsecos, es decir, nuestros propios pensamientos. Entonces, hagan de cuenta que ustedes que están en este live en este momento me están poniendo cuidado, pero realmente en su mente está en otro lado, está en cuándo se va a acabar esta cuarentena, cuándo volveré a trabajar normalmente, cuándo mis hijos van a volver al colegio de una manera presencial. Entonces, se pierden de la mitad de lo que estoy diciendo porque hacer realmente ese vaciado es muy complicado. Si es complicado para nosotros, tenemos que crear con empatía y ponernos en el zapato de nuestros niños y entender que es complicado y que tenemos que enseñarlos y con mucha paciencia, sobre todo. Entonces, ¿cómo vamos a tener en cuenta esto? Les traigo un tip que además que está en el libro que les digo, también estoy de acuerdo con eso, no tiene que ser ley, no tienen que pensar como yo o como el doctor o como muchos científicos piensan, porque a estas alturas de la vida es muy complicado. Y estoy hablando hay muchos niños y personalmente conozco muchos papás que han llegado a mi consultorio y hablan de que los niños mantienen muy solos en las casas y la única manera para estimularlos es comprándoles un iPad, un computador, un televisor y mantenerlos ahí todo el día. Puede que esto potencialice ciertos procesos, pero los atencionales no mucho. Entonces, toca volver al contacto de padres e hijos. Eso es lo principal para la atención. Quiero comentarles además que la atención es un proceso transversal.
es decir, hagan de cuenta así. Y el resto de procesos van así. Entonces, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, creatividad. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo la atención mal, no esperen que vamos a tener una buena memoria, que vayamos a tener un buen aprendizaje, que vayamos a tener un buen lenguaje. Entonces, este es el proceso que más debemos potencializar para que los demás tengan esa base para poder que se desarrolle de una manera adecuada. Volviendo a lo que estaba comentando, entonces tenemos que volver a ese contacto con los papás. ¿Cómo? Tenemos que volver a hablar un poco digamos, qué se hizo en el día. Entonces, lo primero que les voy a proponer, y tomen nota de todo lo que vamos a hablar acá, es dar ejemplo. Todo empieza de casa. Tenemos que empezar a dar ejemplo. Muchos papás, que vuelvo y les digo, han llegado al consultorio, dicen como es que mi hijo tiene fallos atencionales, es que se distrae fácilmente, es que la. Entonces yo empiezo a hablar y cuando ya me doy cuenta, el señor está por allá mirando al techo, el señor no me está poniendo cuidado, está contestando el celular, me está interrumpiendo. Entonces realmente es ahí donde yo hago un clic y le digo, mira, ¿cómo pretendes que tu niño preste atención si tú mismo le estás enseñando a que pues realmente no te vas a tener una atención sostenida, sino que puedes, digamos, partir la actividad que estás haciendo, interrumpirla? Eso es lo que primero debemos corregir. El ejemplo lo hace todo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que cuando el niño tenga una actividad, por ejemplo, hoy en día en cuarentena están teniendo colegio online, apenas el niño logre hacer todo lo que le ponen a hacer en el colegio, ustedes lo sientan y le dicen que por favor le cuenten qué aprendió, o sea, qué actividades le pusieron, así tú hayas estado con él ahí. Tienes que volver a hacer que él te cuente todo. Y tu misión va a ser que tú le pongas atención a absolutamente todo lo que él te esté diciendo. Y la clave está en que no lo vayas a interrumpir. Otra clave muy importante es que cuando esté haciendo tareas, cuando tenga alguna actividad de mucha responsabilidad, le pongas un ambiente propicio para esto. Entonces, un ambiente que esté libre de música, no sé, a todo volumen, música que incite de pronto a nuestro cerebro a movernos, porque resulta que lo que escuchamos se traduce en ondas cerebrales. Entonces, lo que se recomienda es que los niños aprendan a escuchar música clásica y jazz mientras esté haciendo una actividad cognitiva. A ellos les gusta, realmente no los van a aburrir, igual es un rato nada más. Y sus ondas cerebrales se van a conectar, o sea, van a ser determinado tipo de onda que va a hacer que su concentración se facilite mucho más que con un reggaetón o con una música que tenga un ritmo un poco más rápido y más aumentado. Lo otro que podemos hacer es que cuando estén haciendo una actividad, el niño te diga, no más, me cansé, no quiero. No, no permitas nunca, no refuerces nunca el hecho de permitir que él deje la actividad a medias. Tenemos que acostumbrar a nuestros niños que todo tiene un principio y que todo tiene un fin y que todo tiene que ser comenzado y terminado. Claro, hay niños que se van a cansar, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El tip es, haz tratos con él. Entonces, tienes una actividad que tú pretendías que durara media hora y claramente el niño se te cansó a los 15 minutos. Entonces tú lo que vas a hacer es decirle como listo, como te cansaste, yo te entiendo, pero tenemos que terminar la actividad. Entonces te propongo que duremos 10 minuticos más y contabilizas en un reloj para que él te crea y sea un trato firme. Y vas a ver que él se va a aguantar esos 10 minutos más porque sabe que el reloj va a sonar en esos 10 minutos. Con eso no refuerzas una mala conducta y le enseñas que tiene un principio y un fin y va a hacer que se concentre nuevamente. Entonces eso es muy importante. Hay otro tip que se llama, es como un tipo de actividad que se llama mindfulness, que lo que trata, eso tiene que ver mucho con psicología clínica, y lo que trata es de que tengamos conciencia del aquí y del ahora. En niños sirve muchísimo. Entonces son actividades básicas que desde la casa se pueden hacer. Entonces es acostar el niño, por ejemplo, en una ventana
y hacer que mire el cielo contigo, ¿no? Con los papás. Entonces mirar el cielo, ver las nubes pasar, contar cuántas nubes y es hacer muy consciente, por ejemplo, también su cuerpo. Entonces hacer sentir los latidos de su corazón mientras se respira más lento, perdón, más lento, más calmado, con el diafragma botando lento. Esto va a hacer que sus niños se concentren mucho más que de otra manera. Y fundamental también el ejercicio físico. El ejercicio físico tiene que existir a diario en un niño. Y bueno, continuemos con otro tipo de proceso cognitivo que en este caso ya vamos a entrar a hablar de la memoria. Entonces, la memoria, me gustaría comentarles acá o leerles una frase que leí en el libro que dice, si la historia se escribiera en cuentos, nunca se olvidaría. Me parece muy chévere porque tiene razón. Uno de los tips para que la memoria de nuestros niños aumente es saber cómo hacer para que ellos aumenten esa memoria. Entonces es hacerlo divertido. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, el papel de la memoria es fundamental por parte de los papás. Tiene mucho que ver que ustedes se sienten con el niño y lo estimulen cada día más. Entonces, les traigo acá algunas actividades que pueden servir. Narra a tu hijo tu historia de vida. Entonces, nada más divertido para nosotros como hijos. Y recuerdo cuando era pequeña, escuchar las historias de los abuelos, escuchar las historias de los papás. Entonces, cuéntale a tu hijo tu historia. Pero más allá que le cuentes tu historia, lo importante es que él te la retroalimente. Y cuando te lo retroalimente, el tip está en que te la retroalimente de una manera cronológicamente aceptada. ¿Por qué? Porque la memoria tiene ciertos tipos digamos, de componentes. Entonces la memoria tiene un registro, tiene una codificación, tiene una evocación y tiene un reconocimiento. Cuando contamos nuestra historia, estamos haciendo que el niño registre información, entonces ya le estamos estimulando ese proceso. Pero cuando se la pedimos, bueno, entonces se la contamos, ¿no? Entonces su cerebro está metiendo en cajitas la historia. Cuando le pedimos al niño que nos la dé cronológicamente bien, estamos exigiendo que el niño codifique de una manera adecuada, o sea, que meta en cajitas ordenadas. Y además le estamos pidiendo que evoque información que ya le dimos. Entonces tiene que ir a esas cajas, buscar la información y evocarla. Además de eso, podemos hacer también preguntas donde estén equivocadas, o sea, que él tenga que decir, no, eso nunca lo dijiste, eso nunca pasó, para que el niño también estimule en la parte de reconocimiento de información. Entonces ahí se los dejo, es muy importante hacerla y de verdad es muy fácil, es con historias de ustedes mismos o bueno, pueden leerles también un cuento y hacer la misma actividad, solo que lo que acá importa es que ustedes también vuelvan a unirse mucho con sus hijos. Otra de las actividades que me parece muy relevante es la definición de los detalles. Esto puede ayudar también a la atención y pues a la memoria. Entonces esto se recomienda viendo una película. Entonces ven una película que le guste al niño y cuando ya termine empiezan a recordar cada detalle muy minucioso. De qué color eran los vestidos, de qué color eran los personajes, de qué color eran los ojos de cierto personaje, había personajes con falda, cuántos había, así, muy minuciosos. Y van a lograr que la memoria de sus niños se expanda mucho más. También, digamos, cuando la cuarentena acaba y estos tips también les sirvan, ustedes pueden, bueno, digamos que el niño va al colegio y ustedes lo recogen, en ese recorrido el niño les cuenta todo lo que hicieron en el colegio. Entonces, ustedes deben tener mucha atención a aprender también porque ustedes van a preguntarle un ejemplo. Hoy, ¿qué comiste? Entonces, no, en el colegio me dieron lentejas con rancheras. Dentro de 8 días vas a volverle a preguntar, ¿qué comiste? Y el niño tiene que recordar. Para eso, bueno, digamos hoy qué comiste, mañana le preguntas ayer qué comiste, pasado mañana le preguntas antes qué comiste, y así sucesivamente el niño tiene que ir ampliando ese bagaje de memoria. Eso es lo que básicamente ustedes pueden usar desde las casas para que
puedan aumentar ese potencial de memoria. Bueno, algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que los recuerdos que el niño haga sean principalmente positivos. Recuerden que lo que les dije al comienzo, el cerebro tiene una parte emocional y tiene una parte pues cognitiva. Esta parte emocional no va separada de lo cognitivo, ellos van juntos. Entonces, imagínense crear recuerdos que emocionalmente sean negativos. Lo que buscamos acá es que ellos tengan una motivación para ir al colegio, una motivación para aprender, una motivación para entrar a la clase de matemáticas, ¿sí? Una motivación para hacer todo lo que ellos se propongan día a día. Entonces, los recuerdos tienen que ser componente positivo. Entonces, no olvides enseñarle cosas que potencialicen mucho el construir su autoestima, su autoconfianza, su autoseguridad. Todo lo que a ellos más les convenga, o sea, convertir esos recuerdos en cosas positivas, eso estarás haciendo muy buen trabajo a nivel, pues a nivel de potencializar ese cerebro intelectual. Bueno, pero como no todo en la vida siempre es perfecto, claramente tenemos que hablar de los aspectos negativos. Pero entonces aquí es importante que siempre que vayamos a hablar de estos aspectos negativos lo hagamos con mucha inteligencia y mucha paciencia. Al niño hay que enseñarle la tolerancia a la frustración que hoy en día hace falta tanto en muchos niños y en muchas personas en general. Entonces, cuando algo no ande bien, es importante validarle esa emoción, porque si el niño lo hace llorar algo, pues porque realmente le está doliendo algo o porque realmente tiene mal genio de ese algo. Entonces es importante escuchar, es importante validar, decirle que lo comprendes, pero también es importante no quitar de inmediato esa molestia. Hay que permitir que el niño sienta esas emociones negativas. Entonces, posteriormente le explicarás el por qué se está sintiendo así, o hasta el mismo niño te lo explicará a ti y se llegará a un mutuo acuerdo. Pero también tienen que estar de una manera muy inteligente, debemos meternos hacia ese tema. Recuerden que igual acá estamos hablando también muchas cositas que podemos hacer un solo live de esa sola cosita. Entonces, más adelante haremos muchos más lives con temas interesantes. Vamos a hablar ahora del lenguaje. Este tema es muy bonito porque básicamente desde que estamos muy pequeños, pues desde que estamos en el vientre, estamos comunicándonos con el bebé, estamos interactuando con él. Entonces es uno de los procesos más bonitos que tenemos nosotros como seres humanos. Es importante que comprendamos que un niño absorbe absolutamente todo. El niño es una esponja. Entonces, tener mucho cuidado con lo que se dice. Y aquí podemos ligar este punto con las estadísticas que di al principio con el maltrato infantil. ¿Por qué? Porque hay maltrato infantil verbal. No simplemente es porque yo nunca le pego a mi hijo, estoy haciendo las cosas perfectas. Decirle, por ejemplo, es que usted es bruto o qué es lo que le pasa. Eso es mucho peor en ocasiones que una palmada. ¿Por qué? Porque de verdad el niño inmediatamente se lo está creyendo. Yo soy bruto. Entonces, todo lo que nosotros utilicemos como lenguaje, tratemos de utilizarlo de una manera positiva hacia nuestros niños. Recuerden mucho, entonces, si tienen un niño en casa que tenga meses y que tenga incluso años, un añito, 2 añitos, y que todavía pues no esté hablando, estos tips les va a funcionar a la perfección. Incluso pues también niños que ya tengan lenguaje para agrandar ese bagaje de vocabulario que es tan importante. Pueden creer que un niño de 5 años puede aprender al día 50 palabras. Eso es fantástico. Nuestro cerebro es la maravilla. Yo creo que ustedes le den el valor que se merece este órgano. Si ustedes supieran lo maravilloso que es, o sea, en este momento que ustedes me están poniendo cuidado, espérate, en este momento que ustedes me están poniendo cuidado, muchas conexiones neuronales se están activando al mismo momento y entonces de verdad, si nosotros admiramos como seres humanos a las máquinas, a los computadores, deberíamos admirarnos mucho más porque realmente somos la mejor máquina que existe.
en el planeta. Entonces, volviendo al tema, regálenme un minutico, por favor, mi gente querida de Facebook. Estoy también en otro live en la empresa y se me acaba de desconectar, entonces voy a ver cómo puedo solucionarlo y ya continuamos, por favor. Voy a volverlo a emitir por allá. Qué pena, por favor. Entonces esperen un momento, vamos a volverlo a enviar. Un segundito, un segundito. Es que el internet a veces es complicado. Espérate, le ponemos acá en vivo y ya. Un segundo, metimos acá, usar cámara. Bueno, situaciones que pasan. Gajes del oficio, como dirían mis padres. Vamos a hacer, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a continuar aquí. Vamos a continuar, ¿ja? Bueno, mientras tanto, mientras se me conecta allí, vamos a ver acá. Muchas gracias a todos los que se han conectado, de verdad. A Liliana Morales, a Juliana Godelo, a Alejandra Torres, Marco Sánchez, Tatán Román, Leandro Oviedo, bien. Diver, Cristian, Sergio Palma, buenas noches. María López. Bueno, buenas noches de nuevo a todas las personas que me están viendo desde Cenestep Salud. Qué pena, hace un momento la verdad tuve un inconveniente con el internet, no sé qué pasó, sin embargo vamos a continuar con este live, que todavía nos queda uno que otro tip que es fundamental para todos y espero de verdad sea de mucha utilidad. Muchas gracias para los de Facebook de Neuropsicóloga Andrea por esperarme y por entender este tipo de circunstancias. Entonces continuaremos. Les decía que les iba a dar unos tips para personas y mamitas o papitos que tienen niños chiquitos que todavía no han adquirido el lenguaje o que están en ese proceso. Entonces lo que pueden hacer es que cuando tengan a su bebé, describir, o sea, en conjunto con su bebé, ustedes empiezan a describirle todo lo que está en su habitación. Entonces, no, mi amor, mira, acá tenemos una cama, acá tenemos tu corral, perdón, acá tenemos acá tenemos tu cobija, acá tenemos, estas son las paredes, este es el televisor, este es el baño, este es tu pañal, o sea, uno por uno de las cosas que tengas en la habitación es importantísimo que se lo nombres. ¿Por qué? Porque tu cerebro, como vuelvo y digo, es una esponja y entonces estás adquiriendo todo el bagaje de vocabulario. Recuerden que el cerebro tiene dos maneras de acceso a nuestro diccionario. Primero es un acceso frontal, hagan de cuenta aquí para adentro, y que es un acceso por, eh, por letras. Entonces hagan de cuenta que tenemos un diccionario literal en nuestro cerebro. Y que si yo digo, vamos a buscar letras por L, nuestro cerebro accede a nuestro diccionario y literal busca letras, palabras por L. Entonces limón, libélula, lagartija, o sea, eso es lo que hace. Y también tenemos una vía temporal, que es todo el vocabulario que les estoy diciendo, que ya no tiene nada que ver con las letras, sino que tiene que ver con las categorías. Entonces hagan de cuenta que si les están diciendo a su niño, no solo bebé, sino también ya niño que tenga lenguaje adquirido, por ejemplo, ¿qué te estás comiendo hoy en el almuerzo, mi amor? No, me estoy comiendo un pollo, un pollito asado. Imagínense todo lo que pueden desprender de la palabra pollo. Entonces, pollo,
maíz, que se come el maíz, ¿no? Entonces maíz, que tiene patas, tiene picos, ojos, plumas, alas, em, ovíparo, gallo, gallina, amarillo, plumas, o sea, si ven todo lo que se desprende de una sola palabra, eso es lo que ustedes tienen que hacer con sus niños, que cada palabra que ellos aprendan puedan sacar de cada palabra muchos más derivados, porque eso va a hacer que ellos tengan un bagaje tan impresionante e importante, y esto va a ser de suma importancia cuando los niños empiecen ya en el colegio a adquirir todo lo que ya entonces es lectura, todo lo que es escritura. Eso es fundamental. Espero de verdad les sirva muchísimo. También tienen que describirles sus rutinas. Ustedes como papás, llegar y decirle a tu hijo, ven mi amor, hablamos un ratico. Obviamente no se van a alargar como yo y tienen que hacerlo un poco más corto, pero sí decirle, no, mi amor, imagínate que hoy me fui, tomé un bus, tal ruta, acuérdense, todo, o sea, tenemos que no olvidar todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Toda la rutina, cronológicamente hablando bien, más los detalles minuciosos. Entonces, em, entonces, no, mi amor, imagínate que hoy desayuné eso mientras tú estabas durmiendo, porque tu papito era el que te iba a dar el desayuno, y entonces me fui, cogí un bus, un Transmilenio B14, y entonces, no, pues, imagínate que se me hizo una señora al lado que tenía un vestido rojo, y así, y le cuentas todo su día, y eso va a ayudar a desarrollar su lenguaje, así sea un bebé de meses tienen que hacerlo. Eso es fundamental, los van a ayudar muchísimo. También tienen que enseñarles todo cuando ustedes estén cocinando, entonces involucrar a sus niños es lo mejor que le pueden hacer. No, vamos a hacer una torta. Entonces que los niños se unten, porque aunque no estemos hablando de eso, todo lo que sea senso perceptivo es fundamental para el desarrollo potencial de toda la cognición. Recuerden que un niño que tenga un buen desarrollo motor va a ser un niño que tiene un excelente desarrollo cognitivo. Si tiene algunos problemas con motor, probablemente tenga algunos problemas cognitivos. Esto lo podemos ir solucionando con lo que les estoy diciendo. Entonces, no, vamos a hacer una tortica. Entonces, vamos a hacer la tortica, tú me vas a pasar la harina. Y ahí le estás enseñando términos nuevos. Harina. La harina, no solo tienes que mostrarle la harina que entre visualmente a su cerebro, sino que entre olfativamente. Claramente no le vamos a hacer que huela toda la harina y que si el niño es alérgico, entonces se nos arme ahí la estornudadera. Simplemente la hueles un poquito. La harina tiene un olor, entonces, ¡pum! Ya no solo aprendió visualmente ni auditivamente, ya aprendió olfatoriamente. Y ahora el tacto. Entonces, también hay que meter. Nada de que el niño se me va a ensuciar, que la ropa, para eso hay agua y jabón. Nada que el niño se me va a comer la harina cruda. No pasa nada, de verdad no pasa nada. Entonces todo esto es fundamental para adquisición del lenguaje. ¿Pueden creerlo? O sea, es importante que entiendan que aunque a veces escuchamos que el cerebro tiene diferentes estructuras que sirven para alguna cosa en específico, nunca el cerebro actúa solo. Entonces siempre hay conexiones unas con otras y entre más aprendamos como en conjunto, o sea, digamos, como les digo, con ojos, con oídos, con las manos, con el olfato, con el gusto, más se nos va a quedar en la memoria grabadas esas situaciones. Y si hacen estos tips que les estoy dando hoy en familia, mucho más, porque los seres humanos aprendemos mucho más y tienen un componente emocional. Y nada más bonito que los padres estén con nosotros enseñándonos las cosas. Eso jamás se nos va a olvidar y siempre lo agradeceremos y seguramente lo repetiremos cuando seamos hijos, cuando seamos padres, perdón, cuando tengamos a nuestros chiquitos y así sucesivamente. Entonces, eso es fundamental. Bueno, cambiando un poquito de tema, también es fundamental para la adquisición del lenguaje que el mundo del niño se exponga, que el mundo del niño no sea su casa nomás, que no sea su cuarto, su corral. Entre más se exponga, el niño va a tener más visión del mundo y va a adquirir mucho más lenguaje, porque así funcionamos nosotros. Un ejemplo rapidísimo es cuando aprendemos un nuevo idioma. Para nosotros ir a un ejemplo, bueno, el Colombo. Entonces, aprendemos porque son instituciones excelentes, pero nunca como estar expuesto en un país de una lengua extranjera, no sé, Estados Unidos. Entonces,
eso es lo que debemos hacer con nuestros niños. No solo su hogar va a ser su cuarto, y estoy hablando obviamente no ahorita en cuarentena, sino cuando si Dios quiere salgamos de todo esto. Entonces no solo es el cuarto, sino también entonces toda la casa, vamos a sacarlo de su cuartico por toda la casa. Si tienen espacios de naturaleza, excelente, ahí es donde el niño tiene que más oportunidades. Entonces el pasto, la arena, maticas, animalitos, y además de eso sacarlos al centro comercial, a que escuchen otras personas, muchas palabras que nosotros de pronto no sabemos, él los escuche y por allá. No sé si a ustedes les ha pasado, yo tengo un sobrino y cuando era pequeñito salía con unas palabras que uno era, pero ¿de dónde? O sea, de verdad, son cosas que ni siquiera uno se las sabe y el niño sale con ellas. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades que él se le da para que su cerebrito sea más y más potente. Recuerden que todo lo que les estoy comentando es que se hacen muchas conexiones nuevas entre neuronas, y entonces eso va a hacer que su cerebro cada vez sea más grande, por así decirlo, ¿sí? Que tenga más circunvoluciones, más conexiones, y que cada vez entonces tenga más posibilidades de ser más inteligente y tener más bagaje y conocimientos y más flexible frente a las situaciones de la vida. Entonces, continuemos. Cuando tenemos chiquitos es importante la música en ellos, no lo olviden. Música infantil, pues cuando tenemos chiquitos, música, recordemos que cuando cantamos, o sea, cuando hablamos, usualmente lo hacemos con nuestro hemisferio izquierdo, pero cuando cantamos lo hacemos con nuestro hemisferio derecho. Entonces tenemos que estimular los dos hemisferios para tener una adquisición adecuada del lenguaje. Por eso es tan importante la música en nuestros niños. Recuerden, cuentos, historias, todo hace parte del izquierdo. Música, canto, del derecho. Bueno, esto ya es recomendación personal, lecturas, mucha lectura. Esto viene desde casa, ¿no? Hay que enseñarles a los niños a, hay que enseñarles a los niños a que, pues, a leerla. El hábito de lectura viene desde casa, desde desde el ejemplo. Entonces, si los papás no leían, porque no traían de pronto ese hábito, toca adquirir el hábito para dárselo a los niños. Entonces, eso es leyendo cuentos infantiles, especialmente fábulas, que son cuentos que, pues bueno, primero son con animalitos y segundo pues tienen siempre una enseñanza. Bueno, vamos a entrar a otro aspecto. Prometo que ya casi terminamos. Vamos al aspecto que es la inteligencia visual. La inteligencia visual es espectacular, es un aspecto que poco a veces sabemos o le damos tanta trascendencia. La inteligencia visual es como la capacidad para percibir e interpretar todo lo que tiene que ver del espacio, ¿no? Entonces a veces decimos, no, pero pues eso es más que todo para la gente por allá que es como ingeniera y crea, o al dibujante, o todo lo que tiene como arquitectura, pero no. Nosotros utilizamos esa inteligencia visual todos los días. Y tengo que aceptarlo, que en lo personal tengo muchos fallos en esa, porque por ejemplo, soy de las que voy a un centro comercial y olvido dónde ve el carro, o sea, ni idea dónde está el carro de mi novio si voy con él, o sea, nunca lo encuentro realmente. Y eso hace parte de los fallos que tenemos que corregir, porque la ubicación es fundamental. Nosotros traemos un GPS instalado en nuestra cabeza que está en nuestro parietal, principalmente ese aquí y principalmente derecho, pero pues nuestros parietales. Y ellos nos ayudan a ubicarnos, ellos nos ayudan a crear, a ser creativos, valgan la redundancia, a que entendamos además el lenguaje que veníamos hablando anteriormente. Este es el que nos va a ayudar con el lenguaje no verbal, que también es importante que lo ayuden a desarrollar a sus niños para que esos niños desarrollen todo lo que tiene que ver con cognición social y la empatía. Entonces, para el desarrollo de un ser humano adecuado en el ambiente social. Entonces, es aprender cómo un niño se da cuenta si su mamá está brava o no, con el tono de voz. Hace poco vi un video, es un ejemplo, un video de Sara Uribe, que le hablaba a su niño
como brava, ¿no? Pero en términos generales no estaba brava, estaba jugando con él. El niño le regó la sopa y ella empieza a decirle como, estoy brava. Y los niños son tan inteligentes y nuestro cerebro es tan fantástico que sabe muy bien que si los labios están en cierta altura y ángulo, la mamá no está brava. Pero que si la verdad el ángulo aumenta, sí estamos bravos. Y esa lectura se hace con nuestros parietales, con esta inteligencia visual que les estoy diciendo. Lo mismo cuando estamos viendo a una persona llorar. ¿Cómo sabemos si la persona está llorando por tristeza o por alegría? Sin escucharlo, obviamente, sin decirle, oye, es simplemente porque nosotros traemos una inteligencia visual en donde el ángulo de los ojos también nos va a hacer ver si es tristeza o es alegría. Entonces, eso también debemos desarrollarlo con los niños. Entonces, ¿cómo? Debemos desarrollar todas estas actividades. Debemos ayudarles a construir cubos. Todo lo que tenga que ver con cubos es muy importante. Todo lo que tenga que ver con imágenes que tienen componente emocional. Entonces, las caras felices, las caras tristes, la sorpresa, el asco, la rabia, todo esto. Todo lo que tiene que ver también con diferenciación de derecha a izquierda, lateralización derecha a izquierda. Entonces también es fundamental para poder hacer todo lo que tiene que ver con arriba, abajo, adelante, atrás y bueno, todos estos adjetivos, digámoslo así. Y recordemos lo que decía anteriormente. Este es el lóbulo que aprende mucho con todo lo sensoperceptual. Entonces, las recetas, entonces probar, comer, sentir, todo esto va a hacer que potencialicemos esa área. Vamos a pasar con el autocontrol, que es súper importante en nuestros niños. El autocontrol es una de las funciones ejecutivas, o sea, de nuestro lóbulo frontal, y hace parte de calmar esa impulsividad que muchos de nosotros tenemos. Esa impulsividad de decirle al otro groserías, de cuando nos da mal genio, entonces responder lo primero que se nos ocurra, y después decir, ay, la embarré. Entonces es ese autocontrol, ese freno de mano y decir como no, voy a regularme y vamos a hacer la cuestión. ¿Qué pasa? El autocontrol en los niños sirve también mucho para ese proceso atencional. Entonces esa intención de, ay, no quiero estar en clase de matemáticas, mejor prefiero salir. Pero como tiene autocontrol, sabe que aunque lo quiera hacer, debe quedarse sentado y debe atender hasta el final. Entonces, esto tiene mucho que ver con un experimento muy chévere que hicieron hace muchos años, un psicólogo que se llama Walter Mischel, que lo que hizo fue coger unos niños en una mesa y puso unos masmelos. Entonces les dijo a los niños, yo voy a salir, pero si ustedes no se comen los masmelos, mientras yo voy y vuelvo en 15 minutos, les traigo otro masmelo y entonces ya no se comen uno, sino se comen dos. Pero si se lo comen, pues se terminan comiendo solo uno. Entonces ya vengo. Y se salió. Entonces se fue a la cámara de GCL, observó todo lo que tiene que ver pues la conducta de los niños y pudo observar que unos niños que tenían ese autocontrol bien adaptado, digamos, pues nada, preferían obviamente esperar un poquito y comerse dos. Otros se les veía la incomodidad, entonces como ese impulso, pero lograban como, no, mejor espero, mejor sí, mejor no. Unos lo tocaban, lo olían, pero pues nada. Y otros, esos otros son los que usualmente tienen fallos, literal los mandan por falta de atención o hiperactividad de algunos. Y es eso de ay no, yo prefiero ya, que no tienen como esa posibilidad de anticipación de una conducta. Entonces, si yo me la como, pues no voy a tener otro masmelo. En cambio, si no me la como, pues voy a tener dos. No tienen ese razonamiento y lo van haciendo impulsivamente. Ya una vez se lo coman, pues ya hacen ese raciocinio de, ay, ahora voy a ver cómo se comen los demás más y yo no. Pero entonces eso es lo que debemos desarrollar. ¿Cómo debemos desarrollar? Creando actividades donde tengan que siempre esperar turnos, esperar, o sea, digamos, juegos de mesa, donde tengan que esperar turnos, donde a veces se frustren, pero con la actividad que va a continuación, ustedes logren entrenarlos.
La actividad que les propongo se llama el semáforo, algunos de ustedes ya lo habían escuchado previamente. El semáforo es literal, ustedes hacen una hojita con un círculo amarillo, rojo, con uno amarillo y uno verde. El rojo es cuando el niño tenga mucho mal genio y quiera ser impulsivo y voy a golpear o voy a ser grosero. Le muestras el papel rojo y le dices, vas a parar. Eso es el papel rojo. Y así, y vas a parar esa conducta, yo no te voy a escuchar así, hasta que tú no te calmes, yo no voy a seguir conversando contigo, búscame cuando ya estés más calmado. Le muestras el amarillo para que sepa que debe ir a pensar. Entonces el amarillo es vas a pensar, vas a mirar qué sensación tienes y por qué tienes mal genio, qué te lo está provocando realmente y vale la pena realmente todo este drama. Y el verde es cuando el niño ya vuelva y te busque, le das la luz verde y le dices cuéntame. Entonces, no, pues me dio mal genio porque él me quitó el lápiz y es el lápiz que tú me regalaste y entonces pues no, bueno, no me gustó. Entonces es importante validarle en ese momento la emoción. O sea, yo entiendo que te sientas mal geniado, es el lápiz que dio mamá, pero no importa, mi amor, ya te lo devolvieron, ya no tienes por qué ponerte de esa manera. Y bueno, es como un diálogo que se hace después. Así podemos lograr tener un poco más ese autocontrol. Y para terminar, hablaremos de la creatividad un poquito, un concepto rápido. Es fundamental saber que no hay criatura en este mundo más creativa que los niños. Lastimosamente se sabe que con los estudios que la creatividad es un concepto que se va perdiendo a medida que vamos creciendo y que ojalá no lo perdiéramos porque de verdad es como la manera en que ellos nos enseñan tantas cosas. Entonces es de valorarle mucho esos aspectos. A los niños hay que permitirles que cuando vayamos a jugar, juguemos a lo que ellos también quieran, que ellos también pongan sus reglas, que ellos también pongan su juego, ya sea en la etapa que estén, su juego imaginario, permitirles que el zapato sea el teléfono, permitirles que exista, que este borrador sea un ovni. Ellos son increíblemente creativos y hay que permitirles ser. Yo acá lo que les traigo para terminar es más bien unas frases que no deben decir y por cuál cambiarlas para que esa creatividad que tienen los niños no se pierda. Porque muchas veces los adultos somos culpables de matarles a los niños esas ideas, esa creatividad que los caracteriza tanto. ¿Con qué? Con nuestra racionalidad, ¿no? Entonces, ay, pero ¿por qué me dices eso? Eso no existe. O, ay, eso no puede ser. O sea, ¿cómo me dices eso? Eso va haciendo que el niño entonces vaya adquiriendo como esa invalidación y diga como no, pues entonces yo ya no invento nada porque va a estar mal. Entonces, lo que debemos que no decir, por ejemplo, nunca, así no se hace, cambiarlo por un qué divertido lo que hiciste. O eso no está bien por un, uy, qué buena idea lo que hiciste. O, uy, no, te has equivocado mucho. Por un, ven, ¿me enseñas lo que hiciste? O lo has hecho al revés, ¿cómo dibujas de esa manera? Por un, oye, me gusta cómo lo hiciste, es diferente a como yo lo hago, ¿me enseñas? ¿Sí ven? O sea, es como cambiar la manera en que les hablamos a los niños para potencializar. Bueno, pues ustedes ven que todos los tips grandísimos que les di vienen muchas cosas que, bueno, he aprendido a medida del ejercicio que hago a diario. También, como les digo, me basé mucho en el libro del doctor que les nombré al comienzo. Tiene que ver mucho con lo que ustedes pueden hacer desde casa. Yo sé que nosotros como profesionales en neuropsicología utilizamos otro tipo de herramientas, nosotros utilizamos estrategias distintas con las que estudiamos y que obviamente hay todo un fundamento teórico, un fundamento experimental, científico y comprobado, pero lo que tengo como idea es permitirles a ustedes tips que puedan hacer desde casa. Recuerden que todo hecho con amor es lo principal, con amor, con pasión, con paciencia y empatía. Entonces, me alegra mucho haberlos tenido conmigo aquí. Muchísimas gracias a todos los que me vieron por la página de Senestep Salud. Cualquier cosa, estoy a la orden para ustedes. Me pueden encontrar
como neuropsicóloga Andrea Oviedo, también pues en la empresa de Zenestep. Y pues muchísimas gracias a mi gente querida de Facebook que estuvo conmigo en neuropsicóloga Andrea Oviedo, que les haya servido muchísimo todos estos consejos, los hago de verdad con todo el amor del mundo para ustedes y que les sirva a todos. Coméntenme por favor abajo dudas que tengan que de pronto ahorita, bueno, no pude haberles respondido. Y por favor, si quieren más likes así que les sirvan para sus chiquitos y que sean de un tema, pues como un tema fundamental, un tema específico, bien puedan lo dejan en los comentarios y vamos haciéndolos. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Espero esta cuarentena vengan mejores cosas y con mucha paciencia, ya saben. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, mi gente querida. Muchas gracias. Hasta luego.